Buenas tardes con todas y todos. Les damos la bienvenida a una charla más de divulgación científica de alto impacto. Mi nombre es Andrea Zambrano, soy docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y este evento es gracias a la organización ID Corp Biotechnology, Universidad Central del Ecuador, Universidad Politécnica Salesiana, ICIAM, Revista La Granja de Ciencias de la Vida, Microbios, Universidad Internacional SEC, Instituto Nacional de Biodiversidad. El día de hoy tenemos el honor de presentar a un investigador chileno. Él es José Ignacio Erices, es bioquímico titulado en la Universidad Austral de Chile. Actualmente es candidato a doctor en Ciencias de Mención de Biología Celular y Molecular. Está realizando su tesis doctoral en el Laboratorio de Biología Tumoral en el Instituto de Bioquímica y Microbiología de la Universidad Austral de Chile. Su tesis la está realizando bajo la dirección de la doctora Claudia Quesada. Siempre me gusta mostrar una imagen de esta ciudad. ¿Ya? Esta ciudad no es una ciudad que quede en Europa, sino una ciudad que está al sur de Chile. ¿Ya? Esta se llama Valdivia, es donde yo actualmente estoy viviendo. En sí lo muestro para dejar cordialmente invitados, vengan a visitar la ciudad cuando ojalá ya se pueda viajar con tranquilidad pronto, y para que la conozcan, ya que es considerada la perla del sur. Sí recomiendo que vengan en verano, en los meses de febrero, en el mes de febrero, porque todo el año llueve bastante y el frío igual es bien crudo. Bueno, con respecto a la charla, si yo pudiera describir esta presentación, diría que está dividida en dos partes. Una tiene el objetivo de, como dice el título, hablar sobre algunos acontecimientos importantes de esta enfermedad, que es el cáncer, ¿ya? Durante algunas épocas de nuestra historia, ¿ya? En sí, la idea es que cuando termine esta presentación se lleve algunos conocimientos básicos, como es si esta enfermedad es nueva, cómo nacieron las primeras terapias y también por qué se le dice cáncer a esta patología. Y la segunda parte, una parte muy general, es dar una posible razón por la cual el cáncer no tiene una cura, ¿ya? O en sí, por qué las terapias que se utilizan no permiten que un paciente diagnosticado con esta patología se recupere totalmente. La Organización Mundial de la Salud, entidad que en el último tiempo ha sido muy criticada por el asunto de la pandemia, la cual estamos viviendo actualmente, define al cáncer como un proceso de crecimiento y diseminación descontrolada de células. Este puede aparecer en cualquier parte de nuestro organismo. Y otra característica igual importante de estas células es que pueden invadir hacia el tejido circundante del órgano donde aparecieron, pero también son capaces de invadir hacia órganos distantes del órgano que apareció en el inicio. Y a este último proceso se le conoce como metástasis. De hecho, es una de las razones por las cuales al final el paciente fallece. Actualmente, los últimos datos sugieren o indican de que el cáncer es considerada la segunda causa de muerte a nivel mundial. Bueno, muertes sí asociadas a patologías, siendo solamente superada por las enfermedades cardiovasculares. Actualmente, en un año, casi 17 millones de personas son diagnosticados de cáncer. Y desde el año 2012 se proyecta que hacia el año 2035 cerca de 24 millones de personas podrían ser diagnosticadas con un cáncer, ¿ya? Pero estos son los datos que conocemos ahora y proyecciones, pero ¿alguna vez se han preguntado cuándo apareció esta enfermedad en sí? ¿Cuándo fue el primer paciente diagnosticado de un cáncer? Hace unos 100, unos 200 años atrás, una enfermedad, una patología relativamente nueva para nosotros, o hace 500 o 1000 años, ¿ya? Para poder responder a esto, hay que consultar o hay que hacer un retroceso
hacia la época del Antiguo Egipto. Principalmente consultar dos escritos que se conocen como el papiro de Edwin Smith y el papiro de George Eber. Ambos papiros datan del 1700 al 1500 antes de Cristo, ¿ya? Y se sugiere que pueden ser transcritos de documentos mucho más antiguos que fueron de la autoría del médico egipcio Imhotep, ¿ya? Por favor, no confundirse con el personaje del meme que han aparecido en varias páginas, sino que la apariencia de Imhotep sería algo similar a lo que muestra esta escultura, ¿ya? Estos documentos son considerados como los primeros en describir lo que se asocia a un posible cáncer. Por ejemplo, el caso del papiro de Edwin Smith describe personas que sufrían de tumores en el pecho. De hecho, en ese tiempo indicaba que no había tratamiento para la persona. De hecho, describe literalmente, si se identifica una persona con este mal, no había nada que hacer. En el caso del papiro de George Eber, recopila algunos detalles de lo que serían casos de cáncer de mama y de útero. Y él aquí ya se atreve un poco más de sugerir el uso de plantas medicinales para tratar esta enfermedad. Como dije, estos son considerados los primeros escritos de la enfermedad. Pero esto no quiere decir que la patología apareció en el Antiguo Egipto. De hecho, gracias al hallazgo de fósiles muy antiguos, sugieren que esta enfermedad es probablemente estaría acompañándonos desde el inicio de nuestra especie. Algunos casos famosos son el cráneo de Steinheim, el cual data de hace 365.000 años atrás, ¿ya? La característica de este cráneo es que presenta una deformación en el orificio ocular izquierdo y por medio de análisis de patólogos sugieren de que esta persona sufrió de un meningioma benigno. El meningioma es un tumor que nace de las meninges y puede llegar a tener tal tamaño que es capaz de alterar la estructura del cráneo. Pero este no es el caso más antiguo. De hecho, se ha encontrado otros más. Por ejemplo, al parecer que data de más años, es el caso de un fósil que he encontrado en la cueva de Swanscran. Probablemente dije muy mal el nombre, probablemente maté la palabra con mi pronunciación, pero esto queda en Sudáfrica y data de hace 1.7 millones de años. Este corresponde al quinto metatarso y presenta esta protuberancia aparecido junto con el desarrollo o la aparición de las especies. De hecho, el cáncer no es una enfermedad que afecta solo a los seres humanos, en general afecta a todos los seres vivos. De hecho, ni los dinosaurios se salvaron. Este año, recientemente, fue publicado el que se considera el primer caso de un dinosaurio, podemos decir, que presentaba un cáncer, que es el centrosaurio, en el cual en su hueso que correspondería a una de sus piernas, de sus extremidades, se le halló esta protuberancia, asociada a lo que sería un osteosarcoma. Como dije, esos son los primeros escritos que describen lo que serían los primeros pacientes con cáncer. Pero en ese tiempo, la enfermedad todavía no se le denominaba, no se le nombraba como cáncer, ya no existía esa palabra. Fue recién en la época de la antigua Grecia, en el cual el considerado padre de la medicina, Hipócrates, utilizó por primera vez la palabra cáncer en su libro Corpus Hippocraticum, que era un libro de medicina donde él describía algunas patologías de la población de ese tiempo y cómo tratarlas. En este caso, también hay que indicar que él no utilizó el término cáncer como tal, sino él nombró esta enfermedad, esta patología, como carquinos, que significa cangrejo en griego. ¿Por qué razón la nombró así? Principalmente se asocian tres razones. Una, en que los pacientes que sufrían de esta patología describían
la sensación de dolores internos, agudos, ¿ya? Lo comparaban como si fuera que un cangrejo, literalmente esto estuviera apretando con sus tenazas, ¿ya? También indica de que cuando abrían una persona ya que fallecía y se quería extirpar esta masa, le hacía muy difícil, ¿ya? Porque encontraba que el tejido era muy duro, tanto como el caparazón del cangrejo. Y finalmente, y lo último que ya lo llevó a concluir en utilizar ese nombre, es que cuando también abría la persona, la persona que fallecía de esto, encontraba una estructura similar a esto. Y él la comparó con un cangrejo, principalmente por estas proyecciones que presentaba el tumor. Esto, de esa manera, nació la palabra cáncer. Bueno, en sí la palabra cáncer después viene del latín, ¿ya? Con el uso del latín ya la evolucionó la palabra de carcinos a cáncer y es lo que es el nombre que utilizamos actualmente en la medicina. Otro también médico de la época que aportó a estudios de esta enfermedad es Galeno de Pergamo. De hecho, tanto fue su interés en esta patología que escribió un libro solamente dedicado a los tumores. De hecho, a él se le atribuye el uso del término oncos, ¿no? Que viene ahora de la oncología. Y en este libro, él también sugiere, de hecho creo que es la primera vez que sugiere como la cirugía o la extirpación como método de eliminación de los tumores, además de utilizar algunas sustancias que pudieran eliminar este tumor. Posteriormente ya viene la época de los romanos, en sí ellos siguieron la enseñanza de los griegos gracias a estos documentos, y posteriormente otra época importante de nuestra historia de la humanidad es la Edad Media. En sí, la Edad Media se considera una época de estancamiento desde el punto de vista científico-médico, debido a que esta época se caracteriza por la mentalidad cristiana, el poderío de la religión, ¿ya? Tanto es que las personas analfabetas de la época se les educaba mostrándoles imágenes religiosas, ¿ya? Y desde el punto de vista de la medicina se consideraba, tenía una visión milagrosa. Esto quiere decir de que si una persona se enfermaba, se le asociaba a un castigo divino por sus pecados. Y si es que esta persona también se recuperaba posteriormente, a pesar que en ese tiempo igual existían, me pareció un médico, sanadores, también se le atribuía a Dios, que Dios lo había perdonado. Con respecto al cáncer, no hay muchos casos, de hecho hay solamente un caso que se destaca de la época, que es el caso de Clara Jacobi, ¿ya? Era una ciudadana holandesa, la cual sufría de una masa tumoral importante que cubría parte de su rostro, de su cara, de su rostro en el lado derecho y parte de su cuello, ¿ya? Ella se salvó gracias a que se pudo extirpar de manera quirúrgica, digo entre comillas, porque el proceso quirúrgico de esa época, deben imaginarse, debe ser muy distinto a lo que se hace actualmente. Pero se pudo remover la masa y se pudo salvar también Clara. Posteriormente, ya al avanzar los años, se recuperó esa ganas del conocimiento, esa ganas de saber que caracterizaba a los griegos, hasta el año, pero desde el punto de vista del cáncer, se empezaron a realizar o a postular las primeras teorías, ¿ya? Los científicos de esa época trataban de responder a la pregunta de por qué causa esta enfermedad, por qué aparece, ¿ya? Y fue en los años 1800 probablemente donde se propusieron las hipótesis o teorías más importantes. Uno de esos, y siento yo que es uno de los que pusieron o dieron pie inicial a las investigaciones actuales, es el caso de Rudolf Virchow.
el cual es considerado también el padre de la patología celular. Él escribió un libro, también del mismo título, Patología Celular, en el cual, como dije, sienta las bases de la investigación actual. ¿Por qué digo esto? Principalmente porque él indica que si queremos entender una enfermedad, cualquiera sea esta, no hay que estudiar el tejido, ¿ya? Tampoco había que estudiar el órgano, sino teníamos que ir hacia la unidad básica, la cual es la célula. Y el cáncer, como cualquier patología, deberíamos entender qué es lo que sucede a nivel celular. Y por esa razón, y si uno lo piensa, es lo que se hace actualmente en los laboratorios de investigación. Estudiamos, tratamos de entender qué es lo que está pasando en la célula, ya sea identificando una mutación, identificando una proteína que podría explicarnos la agresividad de alguna enfermedad, en este caso el cáncer. Pero en esa época, a pesar de que empezaron las teorías, la comunidad científica de la época empezó a tratar de entender esta patología, no existían tratamientos efectivos o directos para tratar el cáncer a los pacientes. No fue recién, hacia la época, los 1900, ¿ya? A partir de un evento triste de nuestra humanidad, que son la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, donde a partir de un arma que se utilizó por primera vez en esta guerra, nació lo que se podría considerar la primera arma contra el cáncer. Este era el gas mostaza, ¿sí? El gas mostaza tuvo su debut, por decirlo de un modo, en la Primera Guerra Mundial. Y era utilizada para matar a través de la asfixia a los a los ejércitos rivales. De hecho, literalmente se describe que el que fallecía víctima de este gas, sus vías respiratorias se deshacían completamente, ¿ya? Pero se observó que los que sobrevivían a este gas tenían una característica a nivel sanguíneo, era que presentaban un bajo recuento de los glóbulos blancos. Y esto se le conoce como leucopenia, ¿ya? Pero no fue hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Principalmente con un acontecimiento que es el hundimiento del SS John Harvey en el puerto de Bari, en Italia, en el cual el ejército alemán atacó este barco y todos los marineros de ese barco fallecieron, ¿ya? Pero ¿cuál era el problema? Pues sucede que este barco llevaba en secreto toneladas de gas mostaza, ¿ya? Y como dije, ningún marinero sobrevivió a este ataque, nadie pudo avisar a la población, a la gente que vivía en Bari sobre el peligro. Así que, como pueden imaginarse, mucha gente falleció por la exposición del gas mostaza. Pero también los que sobrevivieron, igual se realizó un estudio para saber si había alguna consecuencia por la exposición, y encontraron, de manera muy similar a los soldados de la Primera Guerra que sobrevivían al gas, un bajo recuento de glóbulos blancos. ¿Por qué destaco esto? Ya que los médicos y científicos de la época tuvieron la siguiente conclusión. Si el gas mostaza afectaba a los glóbulos blancos, disminuía los glóbulos blancos, y la característica de los glóbulos blancos es que tienen una alta tasa de división celular, puede ser que es posible utilizar el gas mostaza como tratamiento del cáncer, debido a que una de sus características principales es la división celular descontrolada, como dije en el inicio. Así que se llevaron investigaciones secretas por la Universidad de Yale, en animales principalmente, porque iba a ser muy mal visto por la comunidad de que se está utilizando un arma como para tratar a las personas. No fue hasta recién en el año 1946, ¿ya?, donde se realizó y se publicó el primer ensayo clínico utilizando el gas mostaza como un potencial agente terapéutico para tratar a las personas con cáncer, ¿ya? Esto fue realizado en un paciente de origen polaco, de iniciales JD, el cual
sufría de un linfosarcoma. De hecho, en esta imagen se aprecia el aumento de se observa un tumor en su tórax, y también se describe en este trabajo, pero no se aprecia de manera correcta en la imagen, que la persona sufría también de tumores en su garganta y en su rostro, que le dificultaban tanto para comer y para dormir, ya que también esto le provocaba dolores intensos. Este paciente fue tratado durante 10 días con dosis de gamma-mostasa, de la mostasa nitrogenada, ¿ya?, en dosis bajas, por 10 días. Y posteriormente se evaluó 2 días después de la última dosis. Y se tomó esta foto. Y pueden ver a simple vista que el tumor que tenía en su tórax desapareció. Y también se describió que los tumores que estaban en su cuello, en su parte de su garganta y en su rostro también desaparecieron. De hecho, él describe que sus problemas para comer desaparecieron y también desaparecieron sus dolores, ¿ya? De esa manera nació la quimioterapia, a través del uso. ¿Quién se iba a imaginar que un arma utilizada en la Primera Guerra iba a dar origen al primer tratamiento contra el cáncer? Ya actualmente, al investigar para estudiar qué es lo que hacía el gamma-mostasa, y de manera muy general, se descubrió que gamma-mostasa genera una molécula intermediaria que es capaz de reaccionar con las bases nitrogenadas del DNA, ¿ya? Esta reacción se llama alquilación, lo que produce daño en la hebra del DNA, y ese exceso de daño lleva a una muerte de las células. Y así como dije, nació la quimioterapia. Posteriormente ya inició una carrera para poder identificar moléculas que tengan un mecanismo de acción similar al del gamma-mostasa, y también otras moléculas que tienen un mecanismo de acción distinto, pero que permitieran, de cierta manera, tratar a los pacientes diagnosticados con algún tipo de cáncer. Así nació la primera terapia. Otra terapia que se utiliza bastante en la salud pública, junto a la quimioterapia, es la radioterapia, ¿ya? La radioterapia vino a aparecer recién en el año 1957, ¿ya? Y se considera que el primer paciente en recibir la quimioterapia era un niño, creo que tenía cerca de 1 año de edad, de nombre Gordon Isaacs. Gordon Isaacs tuvo la mala suerte de ser diagnosticado de un retinoblastoma en sus 2 ojos. El retinoblastoma es un cáncer de ojo que en general es poco frecuente, pero se da principalmente en niños, ¿ya? De hecho, Gordon Isaacs perdió su ojo derecho debido a que el cáncer se esparció por su ojo, no se pudo salvar, así que se tuvo que extirpar el ojo. Pero por su suerte, en el ojo izquierdo, el cáncer estaba focalizado, ¿ya? Y su única opción de la época, por lo que se describe, era una cirugía, la cual sí era muy riesgosa porque había una alta posibilidad de que perdiera su ojo, ¿no?, a pesar de eliminar el tejido. Pero por suerte de Gordon Isaacs, justo en ese tiempo, el radiólogo Henry Kahn estaba desarrollando lo que se conoce como el primer modelo de acelerador lineal, ¿ya? Esto de uso médico, ¿ya? En esta imagen se ve como la estructura interna de este equipo que está acá, el cual, palabra igual muy simples, emite un haz de energía que va a ser su efecto localizado, ¿ya? En este caso, Gordon Isaacs fue tratado y su ojo izquierdo, y se salvó. El cáncer fue eliminado. Y Gordon Isaacs vivió bien y no tuvo problemas en la visión de su ojo izquierdo. Ya ahora, con la actualidad, los aceleradores lineales de uso médico tienen una imagen semejante a lo que se ve en esta diapositiva, ¿ya? Y esas eran las opciones
de tratamiento que tenía la gente en esa época, principalmente en el año 1971. ¿Y por qué destaco este año? Este año, para los que estudian el cáncer, podríamos decir que se inició una guerra. ¿Ya? Se inició una guerra no bélica, sino se inició una guerra contra el cáncer. ¿Ya? Y por eso también, esa fue una de las razones por la cual me llevó al título de la charla. ¿Ya? Se inició una guerra contra el cáncer. De esa manera, me adelanté. Chuta, aquí ya me enredé. Que la radioterapia tiene dos mecanismos, uno indirecto y otro directo. El indirecto actúa sobre una molécula intermediaria y que va a dañar el DNA, y el mecanismo directo actúa de manera directa sobre la molécula del DNA. Eso es el mecanismo de acción de la radioterapia. Bueno, ahí fue error mío. Pero vuelvo al asunto de la guerra. ¿Ya? En el 71 se declaró una guerra, no una guerra bélica, sino una guerra contra el cáncer. De esa manera fue que Richard Nixon, en el año 1971, declaró la firma de la Ley Nacional del Cáncer. ¿Ya? Esta firma, esta ley nacional, fue muy apoyada por la comunidad científica que estudiaba el cáncer en esa época. ¿Ya? Y su objetivo principal era encontrar una cura contra esta enfermedad. ¿Ya? De hecho, se aportó 1.6 mil millones de dólares para que los científicos puedan encontrarle una cura a esta patología. ¿Ya? Y podríamos decir que la guerra que inició en el 71 todavía la estamos peleando. Y también podríamos decir de que no hemos logrado nada, pensando en el objetivo de esta declaración de guerra, que era encontrar una cura para esta patología. Pero hay que decir que sí se ha logrado, y se ha logrado bastante, debido a que pasamos de esa época, del 71, de no conocer nada, del cáncer era una enfermedad desconocida. Actualmente se conoce de manera, no sé si completa, todos los años aparece algo nuevo, pero se conoce bastante. De hecho, tanto es así que se ha identificado las características principales que tiene una célula cancerígena. Y esto se explica muy bien en una revisión bibliográfica que habla de los 10 marcadores del cáncer, que son los que tengo presentada en esta diapositiva. Voy a describir algunos muy básicos. Por ejemplo, hemos identificado señales que mantienen a la célula creciendo, eso se llama proliferación. También se han identificado mecanismos por el cual la célula tumoral evade las señales de stop, ¿ya? De la supresión del crecimiento. También se ha identificado que una célula tumoral tiene una inestabilidad genómica importante. Esto quiere decir de que de manera constante ocurren mutaciones que dan origen al cáncer, o mutaciones que van apareciendo durante la progresión. ¿Ya? También se ha identificado, cosa que no se sabía al principio de esta guerra que les dije, que la célula tumoral, el cáncer, es capaz de adaptar o cambiar nuestro sistema inmune a su favor, ya sea bloqueando la respuesta del sistema inmune para que las células inmunológicas no maten las células cancerígenas, o generando una respuesta de inflamación constante para que así la célula tumoral siga creciendo. Y también hemos sido capaces de describir de que una célula tumoral es capaz de inducir una angiogénesis exacerbada. Eso me refiero que, bueno, una angiogénesis es un proceso de formación de vasos sanguíneos a partir de preexistentes, y también hemos sido capaces de identificar mecanismos que están involucrados en el proceso de metástasis, que, como dije, es un proceso clave que lleva al fallecimiento de una persona diagnosticada con esta patología.
También la investigación nos ha llevado a identificar factores de riesgo, ¿ya? Hay factores de riesgo que son evitables y otros no. En el caso de los factores de riesgo evitables, encontramos el consumo excesivo de alcohol, mantener una dieta relativamente equilibrada, una dieta que no nos lleve a una obesidad, ya que es un factor de riesgo conocido para llegar en algún momento sufrir de esta patología, no exponernos a la radiación solar, y el consumo del tabaco. De hecho, el consumo del tabaco es uno de los factores de riesgo más importantes de la aparición de un cáncer pulmonar. Y también hay otros factores de riesgo que son, como dije, inevitables, que son la edad. De hecho, el cáncer se considera una enfermedad asociada de manera directa con el envejecimiento. Pero en caso de que una persona igual es diagnosticada con este tipo de patología, con un cáncer, la investigación nos ha permitido desarrollar terapias, opciones de tratamiento. Una son la cirugía, quimioterapia y radioterapia, que ya las nombré, pero también han aparecido otras opciones. Por ejemplo, la terapia hormonal, que es tratar a un paciente con hormonas, principalmente para tratar el cáncer de mama y el cáncer de próstata. También se han desarrollado terapias de trasplante de médula ósea, en el cual esta sí no tiene como objetivo atacar de manera directa las células tumorales, sino que lo que hace es recuperar las células de la sangre, los glóbulos blancos principalmente, debido a los efectos adversos de la quimioterapia, y también se está postulando, probablemente creo que se está utilizando para tratar la leucemia. También otra opción de terapia es la inmunoterapia, y está ha tomado un importante auge en los últimos años. Igual, en palabras muy básicas, es que las células del sistema inmune se les prepara para que sean capaces de atacar las células tumorales en específico. Y también, por último, una de las opciones de terapia es la terapia dirigida. Personalmente creo que una de las opciones que hay que darle importancia para poder desarrollar, debido a que esta tiene como objetivo identificar cuál es la terapia más eficiente para un paciente en particular. ¿Esto qué significa? Esto significa, o esto se está desarrollando debido a que el cáncer es una enfermedad heterogénea, ¿ya? Esto quiere decir de que si dos personas son diagnosticadas con el mismo tumor maligno, no sé, por ejemplo, un cáncer pulmonar, el cuadro de la enfermedad va a ser distinto, es posible que sea distinto entre ellos. Y eso tiene como consecuencia que una terapia pueda ser eficiente en un paciente o en otro no, si recibe la misma terapia. Por esa razón, la terapia dirigida también se le está dando harto auge en la investigación. A pesar de eso, el cáncer no tiene una cura. De hecho, a pesar de que hay todas estas opciones de tratamiento, la esperanza de vida de algunos pacientes, si la comparamos con el año 71, prácticamente no ha cambiado. En algunos casos ha sido más efectiva que en otros. Y esto lo representa esta gráfica, ¿ya? Esta es una gráfica que indica cuál es el cambio o el porcentaje de sobrevida de los pacientes desde el año 1971 hasta el 2010-2011. ¿Ya? ¿Cuál es la posibilidad, el porcentaje de que un paciente pueda alcanzar los 5 años de sobrevida cuando son diagnosticados con algún tipo de cáncer y reciben la terapia? ¿Ya? Esto siempre y cuando la terapia sea a tiempo. ¿Ya? Y este cambio se aprecia con la flecha azul. ¿Qué quiere decir esto? Voy a explicar en un caso en particular. El cáncer de próstata. En el año 1971, una persona que era diagnosticada con cáncer de próstata tenía casi un 25% de posibilidades de alcanzar los 5 años sobre vida
recibiendo las opciones de tratamiento de esa época. Ya en el año 2010, y también se podría extrapolar al 2020, el mismo paciente diagnosticado con cáncer de próstata, si recibe los tratamientos que hay ahora, tiene casi un poco más de un 75% de posibilidades de sobrevivir. Y como dije, esto va de la mano de que la patología sea diagnosticada a tiempo. Es un cambio importante, casi del 50%. Pero hay algunos casos, hay unos tipos de cáncer, que a pesar de los avances en las terapias, en la identificación de factores de riesgo, etc., la sobrevida desde el año 1971 hacia el año 2010 no ha cambiado prácticamente nada. Y es el caso de los tumores que están acá abajo en la gráfica. Caso de cáncer de estómago, cerebro, esófago, pulmón y páncreas. Como pueden ver, desde el año 1971 hasta el año 2010, la posibilidad de que el paciente alcance los 5 años de sobrevida al recibir una terapia, independiente de que sea identificada a tiempo, no ha cambiado prácticamente en nada. Y ese es un problema, ¿ya? Y ahora les voy a dar una posible razón por la cual, en el caso de estos tumores, a pesar de los tantos avances que hay en los tratamientos, no son efectivos. Pero para eso igual tengo que retroceder un par de años. Tengo que volver a a los años 1800. Principalmente por la siguiente razón. Debido a que esta baja efectividad se podría deber a un tipo celular en específico. Ya en el año 1800, en 1877, Julius Cohnheim, que era discípulo también de Rudolf Virchow, propuso la teoría del origen embrionario del cáncer. Él postuló que el origen y progresión del tumor se le podía atribuir a la existencia de un resto celular embrionarias que se mantenían después del desarrollo embrionario. Eso él lo dijo en 1877. A pesar de lo antiguo del enunciado, años antes, Johann Müller, ¿ya?, había descrito de que los tumores podrían considerarse también como la continuación anormal del desarrollo de las células embrionarias. Esto se basó principalmente a que él observaba que habían similitudes morfológicas entre una célula tumoral y una célula del desarrollo embrionario, ¿ya? Esto lo dijeron en el 1800, ¿ya? Pero no fue recién, hacia el año 1924, donde el investigador John Edgar Dick, ¿ya?, propuso o identificó, se le atribuye a él, la identificación de un tipo celular conocido como cáncer stem cell. Esta la identificó en un modelo de leucemia, ¿ya? Él propuso, y actualmente ya se está tomando como una verdad, que este tipo celular sería la responsable primero del origen del tumor, o el desarrollo del tumor, y también la responsable de la falla de las terapias, por ejemplo, de la quimioterapia, ¿ya? Esto debido a que él posteriormente identificó que una célula, una normal stem cell, es capaz de producir mutaciones, transformarse en una cáncer stem cell y generar un tumor primario, ¿ya? También él describió, posteriormente ya con más experimentos, con más ensayos, describió de que este tipo celular serían, que la quimioterapia no les haría efecto, principalmente porque su tasa de división celular de las cáncer stem cell es muy baja comparada a otras células cancerígenas, porque ya se sabía que el tejido tumoral es un tejido heterogéneo, hay muchas células, de hecho hay células también, células no cancerígenas, y hay células cancerígenas que no son cáncer stem cell, que son, de un modo, producto de la división, de la diferenciación de la cáncer stem cell, que tienen una tasa de división celular mucho mayor que las cáncer stem cell. Y como dije que la quimioterapia nació para matar este tipo celular,
porque se pensaba que era la característica principal y única de una célula tumoral. La quimioterapia mataba a estas células, pero quedaban estos remanentes de cáncer stem cell que después generaban un nuevo tumor. Eso se llama reincidencia. Y también se está asociando que esta cáncer stem cell sería responsable del proceso de metástasis. Eso fue la contribución de John Edgar Dick. Y ya con el tiempo se han identificado estas células en los tumores más agresivos. Y aquí yo voy a, ya para ir finalizando, voy a dar un ejemplo en particular, que es el caso del glioblastoma, que es un modelo de estudio que hacemos ensayos experimentales en nuestro laboratorio. El glioblastoma es el tumor de mayor incidencia. De hecho, corresponde casi al 50% de los tumores que son diagnosticados en el cerebro, y la probabilidad de sobrevivir de un paciente que es diagnosticado con este tumor maligno es cerca de 15 meses, a pesar de que el tumor sea diagnosticado a tiempo y reciba las terapias existentes. Bien. Bueno, en el caso del glioblastoma, las cánceres stem cell se conocen como glioblastomas de Excel, y de manera muy general tengo que indicar de que tienen ciertas características de una stem cell normal, como es un proceso de autorrenovación, y le expresan algunas proteínas que también se encuentran en una stem cell normal. Pero, a diferencia de estas células, son capaces de generar un tumor maligno, ¿ya? Por eso en algunos artículos científicos se les nombra, se les denomina como células iniciadoras del tumor. Y en el laboratorio se pueden estudiar in vitro, a partir de un cultivo celular que crece en monocapa, y utilizando medios de cultivo especiales, pueden crecer como este tipo de esferas, ¿ya? Sufren un proceso de diferenciación, ¿ya? Generan estas esferas, que en el caso de glioblastoma se les conoce como neuroesferas. ¿Y cuál es la implicancia de este tipo celular en la falla de la terapia del glioblastoma, en el caso en particular? Principalmente dos razones, y que son también el foco de estudio en nuestro laboratorio. Que la quimioresistencia, ya di una posible razón, actualmente se conocen varios mecanismos de quimioresistencia, de hecho eso podría ser hasta una charla solamente de hablar de quimioresistencia y estudios, pero también está la infiltración celular. El glioblastoma es un tumor maligno que se infiltra bastante dentro del cerebro. No es un tumor que hace metástasis, se clasifica de esa manera, pero sí es capaz de invadir hacia el tejido cerebral sano. Y eso tiene como consecuencia de que el cirujano, cuando hace el proceso quirúrgico, no es capaz de eliminar la totalidad del tejido tumoral. Y también tiene una consecuencia mala sobre la efectividad de la radioterapia, porque la radioterapia, como es localizado, las células al expandirse en el cerebro no van a ser afectadas, ¿ya? Van a quedar estos remanentes celulares que van a llevar a la reincidencia del paciente. Por esa razón, parte de mi investigación doctoral es tratar de identificar posibles moléculas que puedan modular la capacidad invasiva de las glioblastomas de Excel. Y de hecho en el laboratorio hemos identificado una posible, que es adenosina. La adenosina es un nucleósido que se libera al espacio extracelular, ¿ya? Y se ha identificado como un posible modulador de algunas características tumorigénicas. De hecho, hemos también identificado de que esta adenosina, sus niveles incrementan, ¿ya? De manera importante cuando en las zonas hipóxicas. La hipoxia es la disminución del oxígeno en el tejido. Que esto ocurre y se ha identificado como un marcador de agresividad en los tumores, ¿ya? Debido a que se forman vasos sanguíneos que son deficientes, no son capaces de irrigar el tejido tumoral, generando esta hipoxia. Y hemos observado de que esta hipoxia aumenta los niveles de adenosina extracelular, ¿ya? Y podría estar regulando algunos procesos que permiten la progresión de este tumor maligno, ¿ya? Pero adenosina no actúa sola, ¿ya? Su modulación de procesos celulares ocurre a través de unos receptores específicos que se llaman receptores de adenosina.
pero en condiciones patológicas solamente me dediqué a estudiar el receptor A2B, ya que para ser activado necesita niveles muy altos de adenosina, que solamente se observan en condiciones patológicas, como es el caso del cáncer. Y ya finalizando, bueno, podemos estudiar el rol de este receptor sobre la invasión celular. De hecho, esos son experimentos que he realizado en el cual se puede evaluar la invasividad celular a través de una técnica que se llama transvolumétric Gel, donde cual se evalúa la capacidad de la célula de cruzar de un punto a otro, ¿ya? Y en estas imágenes, los puntos negros son células que invadieron. Podemos comparar que si a condición de normoxia con hipoxia, en dos células tumorales en cultivos primarios que se conocen diferentes, la hipoxia aumenta la invasión celular, pero al bloquear la señalización del receptor A2B en específico, con un fármaco, la invasividad celular disminuye de manera significativa, ¿ya? También, y esto ya es lo último, para concluir si es que este receptor tiene un rol, eliminé la expresión de este gen, del receptor A2B, utilizando la herramienta CRISPR-Cas9, que en el último tiempo ha sido muy popular por su potencial uso terapéutico para editar el DNA. En este caso se utilizó para eliminar la expresión de este receptor en una línea celular en particular de glioblastoma. Estos son gráficos para validar. Y en estas imágenes, que es del ensayo de invasión celular, las células que son knockout de este receptor, knockout significa que no expresa este gen, las células tienen una menor capacidad de invasión. Y de esa manera se estudia posibles proteínas que podrían tener un rol en la regulación del fenotipo. Y estos son resultados, unos 2 de varios que yo he obtenido hasta el momento, ¿ya? Que igual es una charla aparte, por decirlo de un modo. Pero si alguien está interesado, alguien le gustaría averiguar más sobre esto y qué es lo que estamos haciendo en el laboratorio, hemos publicado algunos artículos sobre dilucidar el rol de los receptores de adenosina, tanto en quimoresistencia, invasión celular, y también una estrategia, postulando también una posible estrategia para tratar, una estrategia terapéutica para tratar los pacientes diagnosticados con este tipo de tumor maligno, ¿ya? Estos trabajos sí fueron logrados, no hubiera sido posible, gracias al trabajo de mi grupo de investigación, ¿ya? Y también a los fondos de financiamiento que hemos podido adjudicar. También, bueno, para ir finalizando, lo último, unas conclusiones que nos podemos llevar, primero que todo, probablemente con esta charla hemos concluido que el cáncer es una enfermedad antigua, no es una enfermedad nueva. Podríamos pensar eso porque estamos siendo expuestos en los últimos 100 años a tantos componentes tóxicos que podría haber originado un tumor, o originado esta enfermedad, pero no es así. El cáncer prácticamente se podría concluir que ha aparecido con el desarrollo, con la evolución de las especies. Sí, también hay que destacar, y creo que ese es como el mensaje que hay que llevar de alguna manera a nuestras autoridades de gobierno, de que la investigación ha sido clave para poder conocer esta enfermedad, ¿ya? Tanto ha sido el punto de que hemos identificado, en este caso, factores de riesgo y también se han propuesto terapias, unas más eficientes que otras. Pero para mejorar esto también tenemos que seguir investigando. Así, de esa manera, poder desarrollar una terapia efectiva para las personas que sufren de esta patología, ¿ya? Probablemente habría que concentrarse en este tipo celular que les dije de manera muy general, que son las cánceres stem cell, para poder quizás mejorar la efectividad de las terapias. Y en el caso de glioblastoma, probablemente aquí fui muy exagerado porque solamente le mostré 2 resultados. El receptor de adenosina A2B podría ser, ¿por qué no en un futuro, considerarse como un posible candidato de la modulación del fenotipo infiltrativo del glioblastoma? Y bueno, aquí también ya estoy finalizando, es un agradecimiento al programa de doctorado también, porque ellos también
hicieron publicidad a mi charla. Ojalá que mucha gente haya llegado a través de esta publicidad a escucharme. Y bueno, ahí también aprovechando, pasando las postulaciones de doctorado están abiertas para que vengan a estudiar a Valdivia. De verdad es una opción interesante para pensar. Hay mucha gente que no se ha arrepentido de venir a estudiar a Valdivia o a vivir a Valdivia. Así que eso tengo que decir. Muchas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas. ¿Qué puede ocasionar que se provoque metástasis en un paciente? Si conoceríamos eso, ya lo hubiéramos evitado hace bastante tiempo. Se conocen mecanismos de acción. Se sabe qué proteínas, qué genes pueden estar involucrados. Lo que sí no hay, pues se conoce un posible panorama. Pero hasta el momento no se han desarrollado, no sé, por decirlo de un modo, fármacos para poder inhibir fármacos de uso clínico. Tengo que darle punto a eso. Los macrófagos pertenecientes a la microglía del tejido cerebral no realizan ninguna actividad, ya sea fagocitosis o algún proceso parecido para tratar de eliminar este tumor maligno que es el glioblastoma. Los tumores malignos son capaces de modificar las células del sistema inmune. En el caso de la microglía, se ha descrito de que el glioblastoma es capaz de modificar el fenotipo, decirlo de un modo, de las microglías, haciéndolas que trabajen al favor de la célula tumoral. De hecho, se le conocen como microglías asociadas al tumor. Eso prácticamente. Y ahí no quiero entrar en detalle que, por ejemplo, qué moléculas podrían estar interactuando y cosas por el estilo, pero el tumor, que se lleve la idea que el tumor es capaz de modificar la microglía a su favor para seguir creciendo. ¿Qué personas son más susceptibles a contraer el cáncer? ¿Tiene el cáncer algún componente genético? ¿Se puede llegar a heredar? Como dije, están todos los factores de riesgo. El más importante es el consumo del tabaco. Ese ya totalmente ya está identificado. Pero también está la edad avanzada. El cáncer en sí igual se clasifica como una enfermedad genética, pero no es heredable. No significa, por ejemplo, si tu padre falleció o tu abuelo falleció de un cáncer, tú también vas a pasar lo mismo, como algunas enfermedades como ejemplo Huntington, que esa sí es heredable. Hay un factor de riesgo también. La imprenta genética es un factor de riesgo, pero el cáncer no es una enfermedad heredable. Y en cuestión a la diabetes, ¿el diabetes es un inductor del cáncer, la diabetes? No es un inductor, no he estudiado mucho de la diabetes, pero no es un inductor directo. Pues lo que ocurre es que, o podemos teorizar, hay probablemente gente que tenga la respuesta más correcta que la mía, como el organismo, los órganos, van a estar expuestos voy a ocupar un término que se llama microambiente, que en palabras muy simples sería el ambiente donde están las células. Las células no están flotando así, están rodeadas de más células, están con un pH determinado, van a estar expuestas a un microambiente en el cual los niveles de glucosa van a estar muy altos, puede provocar cambios génicos y fenotípicos en la célula, que puede llevar a cabo a un cáncer. De hecho, un caso en particular, se ha visto que los altos niveles de glucosa, por ejemplo en el caso del riñón, son capaces de modificar su fenotipo a un tipo de célula fibrilar. Y eso se produce la fibrosis renal. Puede ser que en el caso de la diabetes ocurra algo muy parecido con la inducción de una célula cancerígena, pero no lo tengo muy claro exactamente, porque no creo que no lo he buscado, pero tampoco es que sé que si es que hay investigaciones tan detalladas en ese punto. Pero podría ocurrir algo muy parecido como lo que ocurre con la fibrosis renal. Listo. Y bueno, ya para ir terminando, los chicos hay varias preguntas, pero bueno, por el tiempo, para ir acabando. ¿Cuáles son los posibles problemas al usar células madres en los seres humanos? Posibles problemas.
Uno, yo creo que el problema podría ser la respuesta inmune. Puede ser el caso de que el hospedero pueda generar una respuesta contra la célula del sistema inmune, o sea, las células madre en la terapia. Y lo otro es que podría ser que la célula pueda diferenciarse a un tipo celular que no deseado, ¿no? Y ser peor, la cura ser peor de la enfermedad. Podrían ser opciones que se me vienen a la cabeza en este momento. Para acabar, ¿qué consejo les darías a estos chicos para que se incentiven por la investigación? Sobre todo por este gran enemigo que tenemos, ¿no? Que es el cáncer. Seguimos con esta batalla. Primero que todo, no perder ese interés de saber más, de tratar de encontrar soluciones a los problemas, principalmente tratar de concentrarse en solucionar los problemas locales, en el sentido de, no sé, punto de vista de medicina, tratar de proponer terapias que puedan ayudar a la gente, que afectan, no sé, enfermedades particulares, por ejemplo, de Ecuador, que me imagino que la mayoría de la gente que está mirando desde allá. Por ejemplo, por eso yo cuando hablé de las opciones de tratamiento, destaqué la terapia dirigida o terapia personalizada. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de las terapias, por ejemplo, del cáncer, son a partir de ensayos clínicos o de laboratorios de Europa, ¿ya? Y los tratamientos que hay principalmente se basan en ellos. Hay que mirar a simple vista que la gente de Europa con nosotros acá en Latinoamérica hay una diferencia importante, ¿ya? Y puede ser que las terapias que funcionen allá, acá no funcionen. Por eso tratar de proponer soluciones, no sé cómo es el financiamiento ya de los proyectos, ahí desconozco muy bien, para poder, como dije, valga la redundancia, solucionar los problemas locales. Exacto, apuntar más a lo que es la medicina de precisión, ¿no? Exacto. Bueno, pues muchas gracias, José. Hemos quedado encantados con tu presentación y bueno, a los chicos también y a las chicas que nos han acompañado hoy, agradecerles y no se olviden de los ID Points que tienen para poder acumular en las siguientes charlas. Eso sería todo. Muchas gracias.